Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Y también doy gracias a Dios, querida iglesia, que, como decía Manuel, va a tener la bendición de recibir, yo de compartir y de estar un poco más nervioso de lo habitual, pero confiamos en nuestro Señor, de que, hermanos, Él es quien habla a su pueblo, y que a través de su palabra es quien nos alienta, igual nos redarguye, e incluso es a través de su palabra la que nos dirige en todo momento. Así que confiamos en que esta serie, como ya lo decía el pastor Emanuel, basada en la carta a los hebreos, va a ser de mucha bendición para toda la iglesia. Esta serie nos llevará algunos meses, así que vete preparando, por favor. Si no lo has hecho, comienza a leer la carta de Hebreos de principio a fin, de manera que puedas estar más familiarizado con la carta y con los mensajes que vamos a estar compartiendo en los próximos domingos. Si bien la carta aborda diversos temas, uno de los propósitos del autor de Hebreos es mostrar la superioridad de Cristo, que Cristo es superior a todo lo que quizás encontramos en Hebreos. Menciona ángeles, menciona profetas, menciona a Moisés, a los sacerdotes. De hecho, vemos muchas referencias en toda la carta, de inicio a fin, de cómo Jesús es superior a todas estas cosas. Él incluso es un sacrificio superior a los sacrificios que se ofrecían en el templo o en el Antiguo Testamento. Él es un mejor Salvador. De hecho, Él es el único Salvador, es superior porque su salvación es eterna, cosa que los sacerdotes, profetas y todos los hombres usados por Dios en el Nuevo Testamento no podían proveer para el pueblo de Dios. Él da un mayor descanso para su pueblo. Su mensaje es superior y digno de ser escuchado. Así que de inicio a fin encontramos esta idea por todos lados. Cristo es superior. Y esa es la razón, querida iglesia, del por qué hemos titulado esta serie de mensajes La Supremacía de Cristo. Así que es mi oración que conforme vayamos avanzando en esta serie podamos ver esta realidad. Cristo es lo más grande, Cristo es lo mejor, Cristo debe ser nuestro deleite porque Él está por encima de todo. Así que dicho esto, vamos a orar y poner en manos del Señor este tiempo y el resto de la serie. Señor, gracias por el tiempo que nos permites poder estar el día de hoy aquí, como un gran privilegio que tenemos para escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo, de manera que podamos estar atentos a lo que tú estarás hablando en nuestro corazón, por medio de tu palabra. Señor, es lo que necesitamos, es lo que las personas que no te conocen necesitan escuchar de ti. Así que rogamos que hoy hables en nuestro corazón por medio de la porción que estaremos leyendo. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar. Señor, prepara nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra con corazones tiernos y podamos llevarla a cabo con prontitud. Rogamos, Señor, que hagas tu obra por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque, Señor, reconocemos que en nuestra fuerza nada, Señor, es posible. De hecho, incluso obedecerte, escuchar tu voz, tu palabra, sería, Señor, imposible en nuestras fuerzas. Así que rogamos que por medio de tu Espíritu eso sea posible el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos han escuchado la frase de que un hombre no puede hacer más de una cosa a la vez, ¿verdad? Más de dos. O haces algo o dejas de hacer eso para hacer algo más. Yo no sé si eso sea del todo cierto, porque yo me he descubierto que puedo hacer más de dos cosas a la vez. Puedo escuchar música, puedo trabajar, incluso puedo dormir y puedo roncar
No sé si me estoy ahí explicando, pero la idea, hermanos, es que a menudo no podemos hacer dos cosas a la vez. O prestamos atención a una o prestamos atención a la otra. Hay mujeres que dicen que sí pueden hacer más de 3 cosas a la vez. Bueno, ya al Señor le tocará sopesar eso, no a nosotros. Pero la realidad, hermanos, es que me he descubierto precisamente en que yo no puedo hacer ciertas cosas a la misma vez con otras. A menudo cuando yo estudio para compartir algún mensaje o estoy en algún estudio para la preparación de algún material, yo me concentro tanto que en ocasiones eso me ha causado conflictos, no graves, gracias a Dios, pero mi esposa a veces viene y me habla y resulta que ella piensa que yo estoy escuchando y de repente se va y a las 2 o 3 horas ya después me dice que por qué no hice lo que me dijo que tenía que hacer. Entonces mi respuesta es que no escuché lo que me dijo, porque estaba tan enfocado en lo que estaba estudiando que aunque estaba escuchando su voz, no capté el mensaje. Mi esposa se ríe de eso y yo digo que solo a mí me pasa, pero en una ocasión reciente, hace 2 días, fuimos al cine con mi hijo y con mi esposa. Y en medio de la película yo le hablé a Santiago 3 veces. Y en esas 3 veces Santiago me respondió con un sí. Entonces yo le decía que si ya podíamos salirnos del cine porque teníamos que hacer otras cosas y después volvíamos a otra función. Pero resulta que Santiago no escuchó mi mensaje. Sencillamente en automático dijo sí. Ahora, eso me causó mucha risa porque me recordó a mí. Lo mismo que yo con mi esposa, ahora lo viví con mi hijo Santiago. Hermanos, te digo todo eso porque la realidad es que es difícil tratar de escuchar 2 voces al mismo tiempo. Incluso aquellos que piensan que pueden hacerlo corren el gran peligro de prestar atención a mayor atención a una voz y menor atención a la otra, de manera que puede pasar que entendiste el mensaje de una voz y no entendiste el mensaje de la otra. Ya sea que te esté hablando tu esposo, tu hijo, viceversa. La idea, hermanos, es que vivimos en un mundo donde hay muchas voces que nos están hablando. Ideologías humanas, nos están hablando un sinfín de voces, la experiencia humana, nos está hablando la ciencia humana, y hay un sinfín de religiones que nos hablan y nos dicen tener la verdad y ser un mensaje seguro. La pregunta para todos nosotros es a quién debemos escuchar y por qué debemos escuchar. Eso es lo que el autor a Hebreos trata de responder en esos primeros versículos. A quién debemos escuchar y por qué debemos escucharlo. Así que si ya tienes listo el pasaje, vamos a ir a nuestra lectura. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor, verso 4, que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Así que, hermanos, espero que a lo largo de este mensaje podamos responder estas 2 preguntas. ¿A quién debemos escuchar y por qué debemos escucharlo? Si estás tomando nota, la idea central del mensaje de esta mañana es el siguiente: escuchemos a Cristo. Él es el mensaje supremo de Dios. Escuchemos a Cristo. Él es el mensaje supremo de Dios. Y no di el título al inicio, pero el título del mensaje es Cristo es el mensaje. Así que estaremos en primer lugar considerando algunos datos generales de la carta, como autor, la audiencia, etc. Y después nos enfocaremos en abordar estos versículos que acabamos de leer en 2 secciones.
respondiendo la pregunta a quién debemos escuchar y en segundo lugar, por qué debemos escucharlo. Así que consideremos algunos datos generales de la carta que nos ayudará a poder entender el resto de los capítulos que estaremos considerando a lo largo de las semanas. En primer lugar, ¿quién es el autor a la carta de Hebreos? Ahora, no tenemos la certeza de quién escribió la carta a los hebreos. Muchos han sugerido algunos posibles autores, algunos consideran o sugieren, por ejemplo, a Bernabé, Apolo, Lucas, Santiago, y quizás muchos más inclinan por Pablo, quien es uno de los que quizás tiene más peso en cuanto a que piensan que él fue el autor de esta carta. Y la razón de ello es que al final de la carta de Hebreos, en el saludo final del autor, el autor revela algunos datos importantes acerca de él, como su condición. Por ejemplo, en el verso 19 del capítulo 13, él dice que por las oraciones de estos hermanos, él confía en que les será restituidos a estos hermanos. Muchos interpretan esta palabra de restitución como que esta persona o el autor estaba pasando por persecución y probablemente estaba encarcelado, y eso lo vinculan con Pablo. Además, también en ese mismo capítulo 13, en el verso 23, este autor de Hebreos menciona que Timoteo había sido libertado, y una vez que Timoteo fuera a su encuentro, entonces ellos irían a ver a la audiencia original. Nuevamente, esto lo relacionan con Pablo, dado que Pablo era cercano a Timoteo. Y en tercer lugar, también nos muestra la residencia del autor. Él les dice a la audiencia que les saludaban los hermanos de Italia. E Italia era Roma, precisamente donde Pablo estuvo encarcelado. Lo que pareciera, hermanos, todos estos datos parecieran apuntar a que Pablo es el autor. Sin embargo, no tenemos la certeza de ello, debido a que Pablo no era el único que fue encarcelado o sufrió persecución, no fue el único que tenía cercanía con Timoteo, ni fue el único que vivió en Roma por un tiempo. Así que, hermanos, no tenemos la certeza de que Pablo haya sido el autor de la carta de Hebreos. En primer lugar, hermanos, no tenemos un saludo inicial en la carta, como podrás darte cuenta. No inicia con un saludo del autor, lo cual era característico de las cartas de Pablo. Pablo siempre se presentaba como apóstol, siervo de Jesucristo, y él se atribuía las cartas que escribió. En este caso no tenemos esto en la carta de Hebreo. Y en segundo lugar, el autor de Hebreo, hermanos, es alguien que escuchó el mensaje de los apóstoles. En el capítulo 2, verso 3, el autor menciona que lo que está hablando son las cosas que él oyó de aquellos que oyeron primero, es decir, los apóstoles. Así que él mismo se descarta como un apóstol, cosa que Pablo sí era un apóstol del Señor. Así que, hermanos, cualquier autor propuesto para el libro de Hebreos sencillamente es una suposición. No tenemos la certeza de quién escribió. Sin embargo, esto no impide que nosotros podamos entender la carta de Hebreos. En cuanto a la audiencia original, sucede algo similar. No hay una plena certidumbre de quiénes eran, pero sí hay una mayor cantidad de datos acerca de quién era la audiencia original. En primer lugar, la audiencia original eran hebreos o judíos, como la misma carta lo menciona, la carta a los hebreos. Este era un título para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, y esto es confirmado por las múltiples alusiones que el autor hace en esta carta al Antiguo Testamento. Esto requería un buen conocimiento de toda la ley, de todo el Antiguo Testamento, no solo en el autor, sino también en la audiencia que estaba escuchando o que recibiría esta carta. Lo cual nos muestra que en realidad esta audiencia, estos hermanos que recibieron esta carta, eran judíos, que eran parte del pueblo. Al mismo tiempo,
el autor de Hebreos, en los escritos originales, el autor cita con mucha frecuencia la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Por tanto, esta era la versión de las Escrituras más familiar para la audiencia original. Y quienes usaban esta versión de las Escrituras eran los judíos helenistas, judíos que habían adoptado parte de la cultura griega y tenían el griego o la lengua griega como una lengua materna. De hecho, cuando vamos a Hechos capítulo 6, podemos ver esa distinción entre los judíos nativos y los judíos helenistas. Recordarás cómo fue la elección de los diáconos, porque había desatención a las viudas de los judíos helenistas. Así que lo que encontramos con estos datos es que la audiencia era un grupo de judíos helenistas, y además también nos dice por el tono de la carta que estos judíos habían creído en Cristo. Nosotros podemos encontrar en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10 y capítulo 12 exhortaciones muy particulares que nos hacen pensar que estos hombres judíos helenistas se habían convertido al cristianismo. De hecho, en el capítulo 13, verso 22, mira cómo cierra parte de su discurso este autor. Os ruego, hermanos, ¿cómo les llama? Hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues los he escrito brevemente. Así que con todos estos datos que acabamos de mencionar, podemos concluir que esta audiencia era un grupo de judíos helenistas que habían creído en el Evangelio y que ahora estaban caminando con Cristo. Sin embargo, hermanos, había un problema. La persecución había comenzado, muchos estaban siendo perseguidos por causa de Cristo, y estos hermanos estaban en un peligro donde su fe estaba tambaleándose. Ellos estaban considerando regresar al pasado, regresar al viejo pacto, a los ritos, al templo, a los sacerdotes, a los sacrificios, como una manera de suavizar o de tranquilizar el sufrimiento y la persecución que se había venido por causa del nombre de Cristo. Ellos querían aliviar este sufrimiento que ahora tenían por causa de creer en Cristo Jesús. Así que, en cierta medida, ellos querían regresar a aquello de lo que habían salido, porque aquello por lo menos no les traía persecución. Así que, hermanos, lo que podemos ver son un grupo de hermanos judíos helenistas que habían creído en Jesús y que estaban sufriendo por causa de Jesús. Por tanto, su fe estaba tambaleándose y estaban considerando volverse al pasado, volverse al viejo pacto. Así que, hermanos, aunque no tenemos la certeza de quién es el autor, de quién es la audiencia con vastos datos, lo que sí tenemos la certeza todos nosotros es que, al igual que el resto de las escrituras, Hebreos fue inspirada por Dios y escrita y preservada para la iglesia del Señor. La iglesia en ese momento, que eran estos cristianos, que eran estos judíos helenistas, y fue preservada para la iglesia el día de hoy, para ti y para mí, para que podamos leerla, estudiarla y obedecerla. Así que eso es lo que haremos el día de hoy, considerando esta porción de la Escritura. Así que la pregunta que vamos a responder es: ¿a quién debemos escuchar, iglesia, de entre tantas voces que hay en este mundo? Verso 1: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En estos días nos ha hablado por su Hijo. Así vamos a dejar la lectura. Hermanos, Hebreos abre con la primicia de que Dios ha hablado.
Hebreos no, el autor no se presenta, el autor no saluda a nadie, el autor habla diciendo, Dios ha hablado. Y esta es una grandiosa noticia para todos nosotros. La realidad es que si Dios no hubiera tomado la iniciativa de hablar al hombre y revelarse a él, no conociéramos nada de Dios acerca de él. De hecho, la razón del por qué el día de hoy estamos aquí es porque a Dios le plació hablar y revelarse al hombre. Y es por eso que nosotros le conocemos. Y es por eso que hoy nosotros estamos aquí sentados para escuchar su palabra. Y lo ha hecho, hermanos, a lo largo de la historia. Lo que vemos es que el autor de Hebreos hace una distinción o un contraste entre dos épocas en las que Dios ha hablado y entre dos agentes que el Señor ha usado para comunicar su palabra. En el pasado nos dice el autor, es decir, en el antiguo pacto o antiguo testamento, Dios habló al pueblo judío, es decir, a los padres, por medio de los profetas. Lo hizo a través de varios profetas, nos dice el autor, habiendo hablado por varios profetas. Nota la parte final del verso 1, por los profetas. No dice por el profeta, dice por los profetas. La razón es que estos eran hombres que morían y necesitaban ser reemplazados. Dios llamaba a nuevos profetas para comunicar su mensaje. Además también lo hizo de distintas maneras. Comunicaba su mensaje, sí, a través de los profetas, pero revelaba este mensaje a través de visiones, de sueños, etc. Y además agrega algo más importante, el autor de Hebreos, lo hizo en muchas ocasiones. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento por medio de los profetas fue una revelación progresiva que abarca desde Génesis hasta el Antiguo Testamento, el fin del Antiguo Testamento, era Malaquías, donde Dios reveló su mensaje progresivamente a través de muchos profetas. Con todo esto, hermanos, los profetas eran hombres tenidos en alta estima por el pueblo judío. Lo que ellos decían, el pueblo escuchaba y obedecía. Lo que ellos decían se cumplía porque era la palabra de Dios la que se estaba comunicando para su pueblo. No obstante, querida iglesia, esta revelación, aunque fue vasta, fue una revelación incompleta. Fue una revelación que no llegó a su culminación. Es como si tuviéramos un rompecabezas donde hacen falta piezas. Es vasto, pero nos hace falta la pieza clave para poder completar nuestro rompecabezas. Algo así sucede con la revelación que Dios dio por medio de los profetas. Era vasta, era su palabra, pero era una revelación incompleta que apuntaba a algo mucho mayor. Pero esta, hermanos, como nos dice Hebreos, hay una buena noticia. Dios no solo habló en el pasado a los profetas. La buena noticia es que Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos. Dios ha cambiado al agente comunicador de su palabra. Ahora Él nos habla por medio de Cristo. Y quiero que notes el contraste entre lo pasado y lo presente. Lo pasado es que Él habló a los padres, al pueblo, pero ahora nos habla a nosotros, la iglesia. Muchos profetas, pero aquí hay solo un mensajero, Cristo Jesús, en muchas ocasiones, pero ahora nos ha hablado solo una vez por medio de Cristo, de muchas maneras, ahora de una sola manera. Solo Cristo es el mensaje. Hermanos, Cristo no solo es el mensajero, Él mismo es la esencia del mensaje, el mensaje de Dios para la iglesia, el mensaje de Dios para todos nosotros. Nada de lo que los profetas dijeron al pueblo judío tendría sentido si Cristo no hubiese venido y dado el cumplimiento a todas esas palabras que fueron pronunciadas por los profetas. De hecho, hermano, todo lo que los profetas hablaron apuntaba a Cristo. Todas las profecías dadas por los profetas encuentran
su pleno y perfecto cumplimiento en Cristo Jesús. Nada de lo que los profetas dijeron al pueblo judío tenía sentido o tuviera sentido si Cristo no hubiera venido y dado cumplimiento a todas esas palabras. Hermanos, esta es la buena noticia para todos nosotros, que Cristo es el mensaje de Dios, que Dios ha hablado por medio de Cristo. Ahora, si el pueblo judío, teniendo a los profetas, los escuchaba y obedecía sus palabras, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacer lo mismo o mucho mayor al considerar que tenemos al mayor profeta, el cual no solo es el mensajero, como ya dijimos, sino es el mensaje mismo de Dios? Hermanos, la respuesta debería ser escuchar a este mensajero, a escuchar a Cristo, escuchar el mensaje de nuestro Dios y obedecerlo. Hermanos, qué hermoso es considerar que Dios, no teniendo que hacerlo, no debiéndonos nada a nosotros, Él en su pura gracia decidió hablarnos y revelarse por medio de Cristo. Hermanos, es un gran privilegio que todos nosotros tenemos, porque es a través de Cristo que podemos conocer plenamente a nuestro Dios. Es a través de Cristo que la misericordia de Dios es comprendida de una mejor manera, su santidad, su justicia, su bondad, su perdón. Cristo es el vivo reflejo más exacto, como lo vamos a ver en unos minutos, de nuestro Dios. Él es el mensaje de Dios para nosotros y por medio de Él podemos conocer al Padre. Por lo cual, querido hermano, lo que tú y yo necesitamos el día de hoy como iglesia no son pseudoprofetas tratando de predecir el futuro o de decirnos que nos va a ir bien o que vamos a ser prósperos o que nos va a decir que tendremos mucho éxito en negocios. Hermanos, no necesitamos eso. Lo que mayormente necesitamos en estos días, la iglesia, tú y yo, es escuchar con urgencia la voz de Cristo por medio de su palabra. Hermanos, necesitamos pastores fieles que se suban a un púlpito y hablen a la iglesia y digan: así dice el Señor. No necesitamos profetas o pseudoprofetas que nos digan o nos hagan sentir bien. Necesitamos escuchar la voz del Señor por medio de su palabra. Necesitamos una iglesia que al escuchar las palabras de Cristo pueda recibirlas, atesorarlas y obedecerlas como algo preciado y de suma importancia para ella. Hermanos, necesitamos ser hermanos que escudriñen las Escrituras para ser maduros y fieles al Señor, de manera que podamos discipular a otros, aconsejar a otros, no en base a nuestra sabiduría, no en base a nuestras buenas intenciones, sino en base a la palabra del Señor y decir: así dice el Señor. Hermanos, nuestras buenas intenciones, escucha bien, podrían ser buenas, pero si no están dirigidas por la palabra del Señor, por lo que Cristo ha dicho en su palabra, entonces esas malas intenciones, esas buenas intenciones pueden ser piedra de tropiezo para otros hermanos o para nosotros mismos. Hermanos, lo más seguro es escuchar la voz de Cristo. Así que, querida iglesia, si eso es lo que tú y yo necesitamos, así que debemos cuidar con suma premura, que nosotros estamos siendo intencionales en escuchar la voz de Cristo. Hermanos, piensen por un momento en su día a día. Piensen y mediten qué tanto están escuchando la voz de Cristo y obedeciendo la voz de Cristo en sus vidas. Seamos intencionales en hacerlo, de manera que al ir a la Escritura podamos no solo leer, sino obedecer eso que leemos. Hermanos, seamos conscientes que el lugar donde podemos escuchar la voz del Señor, la voz de Cristo, es en su iglesia.
Hermanos, el Señor ha determinado hablar su palabra por medio de pastores fieles que predican con fidelidad su palabra. Y el día de hoy estamos aquí, hermanos, y deberíamos considerar este tiempo de suma importancia, con una preeminencia por encima quizás de lo demás que hacemos, de venir a ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a escuchar la palabra de Dios, las palabras de Cristo. Es lo más importante que deberíamos hacer, no solo en 3 semanas, sino el día de hoy. Así que, querida iglesia, no nos alejemos el día domingo, como algunos lo hacíamos en la escuela. El domingo debería ser deleite para nosotros, porque es donde escuchamos la voz de Cristo. Aprovecha el tiempo que pasa los domingos sentados en esa silla y pon tu atención en escuchar la voz de Cristo por medio de su palabra predicada. No dejes que nada alrededor robe tu atención y te quite el privilegio de escuchar a tu Salvador. Hermanos, consideremos el ser sabios, de manera que lo que nosotros hagamos previo al domingo no venga a ser una piedra de tropiezo para que nosotros escuchemos con atención el mensaje de Cristo. Hermanos, a veces nos desvelamos por cosas que no tienen sentido, por preparar uniformes, por atender alguna reunión familiar entre amigos, pero hermanos, luego estamos aquí en medio del mensaje, dormitando, perdiéndonos el privilegio de escuchar la voz de nuestro Señor, aquel por el cual nos ha hablado el Padre. Así que seamos intencionales en cuidar eso, hermano, que lo que hagamos previo al domingo no venga a convertirse en una piedra de tropiezo para que nosotros escuchemos el mensaje de Dios. Anticipa todo lo necesario, de manera que el sábado por la noche puedas descansar bien, venir al domingo con todos tus sentidos y poder escuchar atentamente la voz de Cristo. Porque, hermanos, Él es el mensaje supremo de Dios. Escuchemos a Cristo, por medio de Él es que Dios nos habla. Así que la pregunta es: ¿a quién debemos escuchar? Hay muchas cosas que debemos escuchar. La respuesta del autor es a Cristo. Él es por medio de quien nos ha hablado el Padre, Dios. Ahora hay una segunda pregunta que debemos responder: ¿por qué debemos escuchar a este Cristo? ¿Por qué debemos escucharle atentamente? ¿Por qué debemos recibir sus palabras? Si bien el pasaje ya nos ha dado algunas razones por las cuales debemos escuchar a Cristo, como por ejemplo que Él es el nuevo mensajero de Dios, que Él es el mensaje, como ya lo dijimos, y que además es el Hijo de Dios. Hebreos, o el autor, en los siguientes versos nos da algunas razones más por las cuales todos nosotros deberíamos escuchar la voz de Cristo. En el verso 2 comienza diciendo: a quien constituyó heredero de todas las cosas. Una razón más para escuchar a Cristo es que Él es heredero de todas las cosas. El autor, hermanos, hace alusión al Salmo 2, versos 7 y 8, donde el salmista dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. De manera que esta palabra de que Cristo es heredero de todas las cosas parece hacer referencia a que Cristo es heredero de todo lo que existe, de todo el orden de la creación, de la tierra, del cielo, de los peces, de todo lo que ha sido creado. Cristo es heredero de estas cosas. Y la razón es porque Él mismo creó estas cosas. Continúa diciendo en el verso 2: por medio de quien hizo también el universo. Y cuando la Biblia cita universo, sencillamente está diciendo todo lo creado. Así que, en otras palabras, querida iglesia, Dios creó todo por medio de Cristo, y eso te incluye a ti y a mí.
nosotros somos creación del Señor. Esto apunta a Génesis, cuando nos dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y entonces empezó Dios a crear todo de la nada por el poder de su palabra. Pero también nos remonta a Juan capítulo 1, cuando nos dice que en el inicio era Dios, el verbo, y el verbo era con Dios. En otras palabras, lo que tratan de decirnos estos pasajes junto con Hebreos es que Cristo existe desde el inicio. Él creó todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que este universo es. Él nos creó a ti y a mí. Por tanto, hermanos, nosotros deberíamos escuchar su voz. En tercer lugar, el autor continúa agregando más razones del por qué debemos escuchar a Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Estoy seguro que has escuchado el refrán de tal palo, tal astilla. Y lo que comunica es que alguien puede ser parecido, ya sea a su padre o a su madre. Sin embargo, ningún hijo es netamente igual a su padre o a su madre. Pero lo que encontramos aquí en este pasaje es que Cristo es idéntico al Padre, la misma naturaleza exacta. Él es Dios mismo, no es menos ni más que el Padre, aunque, como vemos en la Escritura, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, lo que entendemos aquí de que Cristo es la expresión exacta de Dios, es que Cristo muestra claramente a Dios. Si nosotros vemos a Cristo, entonces vemos al Padre. De hecho, Jesús mismo dijo que quien ve a Él, quien le conoce a Él, entonces ha conocido al Padre. Y Hebreos continúa diciéndonos más razones para escuchar a este Cristo. Cristo es sustentador de todas las cosas, verso 3, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, esta no es la idea, iglesia, de Cristo sosteniendo el peso del mundo en sus hombros como el poderoso, quizás Atlas, que nosotros vemos en las ilustraciones, cargando el mundo y sosteniéndolo. No, esta no es la idea que quiere transmitir el autor, más bien, sino que Cristo gobierna todo lo creado y Él lo sustenta y hace que funcione y siga su curso esta creación por el poder de su palabra. Si el día de hoy Cristo decidiera que Charlie sería su último día, hermanos, este sería su último día, porque el Señor gobierna y sustenta toda su creación. Hermanos, si el Señor dijera el sol no sale el día de mañana, el sol no saldría el día de mañana. Todo funciona, todo sigue su curso en esta creación, en este universo, porque el Señor lo sustenta por el poder de su palabra. El sol sale, la luna sale, la lluvia es, y todo es posible por Cristo Jesús. Y en quinto lugar, verso 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿por qué más debemos escuchar a este Cristo? Porque Él es el único Salvador. Hermanos, Él es el único que puede llevar a cabo, que llevó a cabo la purificación de los pecados. Esto hace alusión al ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían que entrar, llevar sacrificios para la purificación de los pecados del pueblo. Sin embargo, esos sacrificios eran insuficientes. Tenían que entrar de tiempo en tiempo para llegar con estas ofrendas o sacrificios para purificar al pueblo. Pero Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, y con ello llevó a cabo la purificación de los pecados. Hermanos, es el único que puede darnos salvación, el único Salvador. Por eso debemos escuchar a este Cristo. Y finalmente, verso 3, la parte final, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, Cristo, hermanos, es el Rey triunfante. Si bien Cristo llevó a cabo esta purificación de los pecados a través de su muerte en la cruz,
Nosotros sabemos por el testimonio de las Escrituras que Cristo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre, reinando con autoridad. Hermanos, Cristo fue exaltado a lo sumo. En otras palabras, Él está por encima de todo. Nada hay por arriba de Él. Todo está bajo su gobierno. Hermanos, esta es una excelente noticia para aquellos que han puesto su confianza en Cristo y que han escuchado la voz de Cristo. Porque eso significa, hermanos, que Él o en Él hay plena seguridad y esperanza. Porque Él ahora mismo se encuentra reinando a la diestra del Padre. Y lo más importante, dado que Él resucitó y ahora reina, Él es o tiene el poder de cumplir cada una de sus promesas hechas a su pueblo. Así que, hermanos, por estas razones que el autor nos da, bastas, es que debemos prestar atención a Cristo. Cristo, hermanos, no solo es superior a los profetas. Ojo aquí, Cristo no solo es superior a los profetas, sí, Él es superior a ellos. ¿Por qué? Porque Él es un mensajero para siempre. Él sí puede dar salvación, a diferencia de los profetas que no podían hacerlo. Además, Él es hijo de Dios. Lo contrario a los profetas que solo eran siervos del Señor. Los profetas esperaban el mensaje de Dios para poder comunicarlo al pueblo. Cristo es el mensaje para el pueblo de Dios. Hermanos, este es el mensaje que necesitamos escuchar. Es el mensaje que esos cristianos de la audiencia de este autor necesitaba escuchar, que Cristo es superior a todo. Hermanos, ellos estaban pasando persecución, estaban pensando que volverse al viejo pacto, a los rituales, al llevar sacrificios, volverse a los sacerdotes, sería una mejor opción que Cristo. Pero el autor de Hebreos les dice, no hay nada mejor que Cristo. Él es superior a todo y de hecho, eso es lo que el autor va a desglosar a lo largo de todo el libro de Hebreos. Él es superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés. Él es superior a todo tipo de sacrificio porque Él es el sacrificio perfecto. De manera que, hermanos, el lugar más seguro, la voz más segura que podemos escuchar es la voz de Cristo, porque Él es superior a todo. Ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar, abrazar para vivir vidas que agraden al Señor y perseverar aún en medio del sufrimiento. Quizás no estamos pasando persecuciones como estos hermanos, pero hermanos, esto también aplica cuando nuestra familia no va tan bien, cuando hay problemas, cuando la calculadora no da quizás lo suficiente para nuestra semana, o cuando hay quizás problemas en nuestra salud, o cuando una enfermedad llega a nuestra vida y no tenemos respuesta para todas las cosas que queremos, una respuesta. Cuando perdemos a un ser querido, o cuando tenemos a un ser querido enfermo, hermanos, en medio de eso, Cristo sigue siendo suficiente y es la mejor opción. Él es superior a todo lo que nosotros podríamos pensar que es la mejor opción. Cristo es la única opción. Él es superior a todo. Y Cristo seguirá siendo superior. Y seguirle y escuchar su voz siempre será la mejor decisión. Así que, iglesia, consideremos esta realidad. Es a Él a quien debemos escuchar, porque Él es superior a todo lo creado. La pregunta para nosotros es, Dios ha hablado, ¿qué haremos tú y yo? Porque Dios ya habló. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso que Dios ya ha hablado por medio de su Hijo? Nuestra respuesta a este mensaje, querida iglesia, determinará nuestra eternidad. Al final, los hombres no se dividirán entre los pecadores y no pecadores, porque todos somos pecadores. Al final,
solo habrá distinción de dos tipos: aquellos que escucharon la voz de Cristo, la abrazaron y la recibieron, y aquellos que escucharon la voz y la rechazaron. Hermanos, ¿de cuál seremos? ¿De aquellos que le escuchamos y abrazamos, o de aquellos que le rechazaron? Hermanos, la confianza de estos hombres, aunque en un inicio fue depositada en Jesús, ahora parecía tambaleante. Estos hermanos parecía que su confianza se estaba inclinando más a Moisés, a los ángeles, a los ritos. La pregunta para ti y para mí es: ¿en dónde está tu confianza? Quizás no estás confiando en Moisés, no en los ángeles, no estás confiando en los profetas, pero ¿qué en tus recursos o bienes? ¿Pero qué de personas? ¿Qué de tus obras? Quizás de santidad. ¿Qué de tu conocimiento o intelecto? Hermanos, nada de eso es seguro. Si nuestra confianza está en estas cosas, nos daremos cuenta que todo eso es vano, porque lo único seguro, lo único suficiente, aquello en lo cual podemos depositar nuestra confianza y no ser defraudados, es Cristo Jesús. Nada es más confiable que Cristo. Solo Él puede darnos plena certidumbre y seguridad en medio del sufrimiento de esta vida, ya sea por el pecado o por causa de Él. Y la razón, hermanos, es que Él ya ha vencido. Por eso puede darnos esa seguridad. Hay un antiguo himno que refleja muy bien esta realidad de la cual te acabo de hablar. Y quiero leértelo para poder terminar. El himno dice de la siguiente manera: mi esperanza no está en esta vida, ni en la recompensa de este mundo pasajero, sino en una vida que nunca se desvanecerá. Mi esperanza está en ti, Jesús, Rey resucitado, Señor ascendido. Ni la muerte misma pudo retenerte en la tumba. Y Jesús, tú nos has precedido y tu fidelidad nunca falla. En la oscuridad nos tranquilizas, eres el ancla más allá del velo. Hermanos, el lugar más seguro, la voz más segura que podemos escuchar es la voz de Cristo. Hermanos, escuchemos a Cristo. Él es el mensaje supremo de Dios. El Señor nos dé oídos para oír su voz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú selles esto que hemos escuchado en nuestros corazones. Señor, ¿a dónde más podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes el mensaje, la verdad absoluta. Solo tú, Señor, puedes darnos seguridad, puedes darnos esperanza, más allá, Señor, de esta vida, más allá de los sufrimientos, de las dificultades. Señor, cuando nosotros podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en ti, podemos descubrir, Señor, algunas cosas, Señor, que pueden traer los sufrimientos no pueden apagar, Señor, la esperanza que tú nos has dado. Señor, permítenos escuchar tu voz. Danos de tu gracia, danos, Señor, gracia para escuchar atentamente tu voz todos los días de nuestra vida y responder, Señor, con prontitud a eso que escuchamos. De manera, Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando por dificultades en este tiempo, Señor, y quizás ha considerado que hay algo mejor que seguirte a ti, que escucharte a ti, yo ruego, Señor, que el día de hoy pueda ver que no hay nada mucho mayor que tú estás por encima de todo, que tú eres lo más valioso, que tú eres nuestro deleite, y que tú, Señor, estás por encima de todo. Y eso, Señor, pueda fortalecer la fe de mis hermanos, mi fe. Te lo ruego, Señor, sigue obrando en cada uno de nosotros. Sigue, Señor, mostrándonos lo grande que tú eres. Y eso, Señor, nos lleva a seguir caminando y perseverando en la fe. En Cristo Jesús.